Martes de Conociendo Más de Contabilidad y ya tenemos aquí en el estudio del contador José Alfredo Salgado, presidente de la FECAP. Bienvenido, contador. Con el gusto, Meritzi, de estar contigo y con todo tu auditorio, como todos los martes. Gracias a usted por acompañarnos el día de hoy, Gracias. contador, que nos viene a platicar un poquito sobre las expectativas que se tienen, la perspectiva que se están planteando luego de algunos cambios que se generaron. Efectivamente, recordemos que ante la visita tan inesperada e indeseada, Así además del candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, se desata una polémica, ¿no? Porque yo lo he comentado que desde una perspectiva macroeconómica tiene su razón de ser la visita de Donald Trump al país, pero desde una perspectiva de sentir, de sensibilidad de la gente, pues desde luego que es una persona no grata porque ha venido insultando Sí. a los mexicanos. Y esta situación se ve reflejada en el gabinete del presidente Peña Nieto, en virtud de que se le atribuye al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, la visita precisamente de Donald Trump, porque se le considera como el autor intelectual, se considera que él fue quien insistió, Sí. precisamente derivado de que era el responsable de las finanzas públicas del país, y por ahí también se cuelan algunas versiones de que hay inversionistas importantes en México que pedían, que exigían que Donald Trump estuviera en México. La población no lo ve con buenos ojos, es tanta el rechazo, y en redes sociales se denostó mucho al presidente Peña Nieto, que al final el hilo se rompe por lo más delgado y toman la decisión de cambiar al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y entra en el relevo José Antonio Meade. Esto desde luego que hay una incertidumbre, una situación donde, a punto de presentar el paquete económico del 2017, Meritzi, Sí. pues vemos que ante el cambio inminente del secretario de Hacienda, el paquete económico que presenta el nuevo secretario, José Antonio Meade, pues es una información que él desde luego que no trabajó, que ciertamente puede ser que conozca, porque él terminó siendo secretario de Hacienda en el sexenio de Felipe Calderón, pero desafortunadamente no le dio tiempo, vamos, como se dice coloquialmente, ni de revisar lo que iba a No. presentar ante el Congreso, que por cierto lo recibió en manos del diputado Bolaños, flamante diputado federal por Morelos y actualmente presidente de la mesa directiva del Congreso Federal. Pero desafortunadamente los números que se presentan, Meritzi, no son los más alentadores para nuestro país para el 2017. Se ve un recorte en el gasto público, un recorte presupuestal, donde seguramente muchos municipios, y en particular el estado de Morelos, también se van a ver afectados, porque se está recortando el presupuesto en base a programas, en base a proyectos, en base a programas federales, donde el estado de Morelos también va a sufrir las consecuencias de este recorte, derivado primero de la baja del petróleo y derivado también pues del incremento en los impuestos, que se espera que realmente la recaudación no se baje a través de toda la tecnología de la información que se ha ya implementado y que aquí hemos venido comentando, como es la contabilidad electrónica, la facturación electrónica, etcétera. Pero esperamos pues un año 2017 no tan benéfico como ha sido 2016, o en otras palabras, peor de que como ha sido 2016, Meritzi. Así es, se hablaba de que los principales sectores que se verían afectados serían los principales rubros, sería la educación,
la salud, el campo. Y bueno, uno de los beneficios que tenían los estados, o como recurso extra quizá para seguir potencializando más en materia turística, eran los pueblos mágicos, ¿no? Este recurso que se les daba adicional. Para el 2017 desaparece este recurso para los pueblos mágicos, no hay pueblos mágicos. Sí, en tema de cultura también se baja, hay un recorte presupuestal importante. Mucho se dice, Meritzi, también que entra el tinte político. Sí. Recordemos que ya para este 2017 ya se empiezan a calentar motores para la elección Exacto, del 2018 y se empiezan a hacer ahí ajustes, empiezan a dar más presupuesto a las áreas afines a ciertas fuerzas políticas, a ciertos partidos, y a veces son cuestiones que las necesidades de la gente pues son muy diferentes, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, pues es quien presenta el mayor recorte presupuestal, Meritzi. Es quien realmente, de inmediato, el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, protestó, levantó la voz, haciendo manifiesta su inconformidad de ese recorte presupuestal donde más le afecta. Morelos es uno de los estados que menos le afecta porque también es quien menor ingreso recibe de la federación, derivado de su número de población y de su ingreso per cápita y bueno, de toda la ley de coordinación fiscal para llevar a cabo la repartición, Meritzi, pero pues hay que tener cuidado porque seguramente toda esa ola de recorte del gasto público pues va a impactar a la ciudadanía en general. ¿En qué va a impactar? En menores servicios, sí, en menor inversión, en menores fuentes de empleo. Entonces hay que estar atentos. Yo hago un llamado a la población, a los empresarios en general, a que cuiden sus finanzas. No es época de derrochar. Ciertamente hay indicadores donde nos dicen que no estamos precisamente en una época de crisis ni en una época de recesión, pero consideramos que estamos a un solo paso. Entonces los empresarios y la población en general deben de cuidar sus ingresos a través del ahorro, a través de gastar en lo estrictamente necesario, porque en base a ello es como van a poder tener un poder adquisitivo mayor, que no se endeuden en cosas que no sean necesarias o en bienes duraderos, o los empresarios en su caso en activos productivos que les generen más ingresos, Meritzi, porque además el endeudamiento va a tender a subir la tasa de interés. Entonces son tips que los empresarios deben de tomar en cuenta, que la población en general debe de tener en cuenta. Cuiden sus trabajos, por favor. Capacítense, háganse más especialistas en una área, lleven a cabo alguna actividad que les brinde un valor agregado a su producto o a su servicio, Meritzi, porque esa va a ser la diferencia entre una empresa que se mantenga o que lleve a la quiebra. Claro. Entonces ahí están algunas consecuencias que incluso también, como comentaba, pueden tener de manera directa los empresarios, porque como decía Contador, bueno, estos cambios se hacen a nivel federal, impactan por supuesto a los estados, principalmente a aquellos estados que reciben mayor recurso de la federación. El estado de Morelos, como comentaba, por la cantidad de habitantes, etcétera, no es de los que más afectados se ven. Sin embargo, sí los empresarios de manera general deben de tomar en cuenta todos estos cambios que se realizaron. Y desde luego, Meritzi, que el clamor social también es que los gobiernos municipales, estatales, el mismo gobierno federal debe de considerar un recorte a su gasto corriente. El gasto corriente forma parte del gasto público. El gasto público es el global de los egresos que lleva a cabo el gobierno en sus tres niveles, pero el gasto corriente se refiere a nóminas, Meritzi. Consideramos puntual también
la Federación de Colegios de Profesionistas, que se lleve un análisis a conciencia y que no nada más los empresarios, los microempresarios o los trabajadores estén pagando sus impuestos y se estén apretando el cinturón porque llevan a cabo aumento de precios, sino también los servidores públicos y principalmente los de mayor nivel, Meritzi, que lleven un análisis concienzudo y que realmente se pueda llevar a cabo un ahorro también en el gasto corriente para que precisamente haya la posibilidad de llevar a cabo un gasto público en inversión, que se lleven a cabo obra pública como son carreteras, como son puentes, como son escuelas. La educación precisamente es uno de los sectores donde mayor se le bajó el presupuesto, y es precisamente que nuestro país está por abajo de la media internacional de acuerdo con los indicadores de la OCDE. Nuestro país no está en los primeros lugares en educación y mucho menos bajando o recortando el presupuesto precisamente en esta área tan importante que somos los profesionistas quien sugerimos a la población una mayor capacitación para tener un ingreso adecuado, un ingreso adicional que le permita contrarrestar todos los aumentos de precio, Meritzi. Exactamente, contador. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Lo esperamos el próximo martes, si Dios Con quiere. todo gusto. Buenas tardes a todos. Hacemos una breve pausa, regresamos con más.